Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio o lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez continuamos con el epígrafe 5, la dinámica del ego, del capítulo 11, Dios o el ego. Hemos hecho 3 sesiones anteriores. Es un epígrafe nuclear, es un epígrafe importante, es un epígrafe denso de un curso de milagros, la dinámica del ego. Hoy vamos a ver si terminamos desde el punto 13 hasta el 18 de este epígrafe 5. Por lo tanto, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario, que dice así: 13. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, la totalidad de lo que está involucrado. Pues analizar significa fragmentar o separar, que es lo que el ego realiza constantemente en defensa de su autonomía y de su existencia. Tratar de entender la totalidad, como hace el ego, fragmentándola, es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. ¿Cómo vas a entender la totalidad o apreciar la plenitud si mediante el análisis fragmentas y separas cada una de las partes de una totalidad para analizarla con independencia de las demás? El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en esa separación, y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Bien, vamos a comentar un poquito con un ejemplo cuál es esta dinámica del ego de analizar fragmentando en partes la totalidad de algo que puede ser comprendido al completo, pero que al ego no le interesa realizarlo. Y vamos a hacerlo con un ejemplo ahora mismo muy actual, que es el ejemplo de la guerra. En estos momentos tenemos una guerra en ciernes, y en esa guerra finalmente pues las decisiones que se han tomado en pro de la guerra provienen de fragmentar la totalidad con un análisis por partes. Pues, por ejemplo, el decisor de una determinada invasión de un país a otro puede pensar: todo el mundo está contra nuestro país, nos van comiendo el terreno, nos humillan, nos desprecian, poco a poco vamos siendo cada vez menos influyentes y estamos perdiendo la gloria del pasado. En su momento fuimos grandes, pero por una mala interpretación de lo que es nuestra gloria, hemos ido perdiendo territorios, y eso ha hecho que el enemigo se los haya apropiado, el enemigo que nos quiere mal, el enemigo que nos quiere dominar y hacer desaparecer. Bien, según ese planteamiento, que atiende a cuestiones parciales, se produce esa invasión, y la invasión conduce a un resultado final mucho peor para todos. ¿Por qué? Porque no se ha querido analizar la totalidad de la situación. No se ha querido apreciar la plenitud. Si se hubiese apreciado la plenitud, se hubiese apartado el análisis parcial de cada una de esas cosas y se hubiese llegado a la conclusión final de que comenzar una guerra hubiese sido peor para todos los involucrados, incluido uno mismo.
Pues bien, al ego no le interesa sino su propia autonomía. Por eso no puede llegar a una conclusión de totalidad, a apreciar la plenitud de una determinada situación. Está convencido de que atacando va a tener un beneficio. Ese convencimiento surge de no poder apreciar la totalidad. ¿Por qué? Porque el ego, como bien dice Jesús en este epígrafe, es el resultado de la confusión. El ego no sabe nada. El ego lo único que quiere es decisiones cortoplacistas que sencillamente le lleven a la preponderancia sobre los demás. La preponderancia sobre los demás es el resultado de una visión parcial, no de una visión total. La visión total implicaría la preponderancia de todo el conjunto en sí mismo. La visión parcial es mi preponderancia con respecto a la de los demás. Es una visión cortoplacista porque no se da cuenta de que tras esa apariencia de conseguir una preponderancia frente a alguien, el resultado final es que tú mismo vas finalmente a ponerte por debajo de todos los demás debido a esas decisiones inconscientes e ignorantes. Lo mismo podría decirse de si el invadido no entiende la situación en su totalidad. Ahora mismo sería difícil plantearnos un nivel de conciencia en el que un agredido, un país agredido, un país invadido, pudiese actuar conforme al nivel de conciencia que tuvo Jesús en su momento. Sería ciertamente pues esperar un efecto de una causa que todavía no se manifiesta, la causa de un mayor avance en la evolución de la consciencia. No existe una consciencia como para que un agredido actúe como Jesús actuó. En ese sentido, esta respuesta provendría de una comprensión adecuada de la frase poner la otra mejilla. No es la sumisión, no es el sacrificio, es sencillamente el contemplar la totalidad de la situación y tomar la decisión que más beneficia a esa totalidad de partes involucradas. En este caso que tenemos actualmente, la decisión podría ser, desde el punto de vista del mundo, la más correcta. Vamos a repeler la agresión, no vamos a agredir nosotros, no vamos nosotros a su vez a invadir al país invasor, sino que vamos a repeler esa agresión. Esta podría ser la respuesta más adecuada que podría darse con este nivel de conciencia si no hubiese un motivo ulterior. En la situación que nos ocupa tenemos un país agredido, un país agresor y el resto de los países. Pues bien, si no hubiese un motivo ulterior, entonces la respuesta más adecuada sería la que se está dando, una respuesta de violencia para contención de la violencia, solamente con ese alcance, con este nivel de conciencia de la humanidad actual, insisto. No sería realista esperar una respuesta del estilo de Jesús con el nivel de conciencia de la humanidad actual. Pero esa respuesta de repeler con violencia una agresión y, a su vez, establecer medidas que pretendan disuadir al agresor de su actitud agresora, invasora, sería la mejor respuesta que podría dar la humanidad. No obstante, en este caso, ya que hemos sacado este ejemplo,
pues, en fin, una visión más detallada y más profunda de todo lo que ocurre podría llevarnos a interpretar que hay un motivo ulterior en el resto de los países, tal como se han producido los hechos. Bueno, este ejemplo sencillamente es para clarificar la forma en la que el ego, despreciando contemplar la totalidad de la situación, despreciando apreciar la plenitud, prefiere fragmentar argumentos individuales y en base a ese análisis y esa fragmentación, tomar una decisión que no tiene sentido en la totalidad. Puede tener sentido en los argumentos individuales, si es que la percepción de esos argumentos individuales fuese cierta. El resto del mundo nos quiere mal, nos ningunean, nos humillan, nos quieren ir comiendo el terreno y quieren, pues, finalmente nuestra desaparición. Bien, ahí también claramente vemos cómo el ego puede tener motivos ulteriores incluso al interpretar motivos parciales. Incluso al interpretar motivos parciales, el ego puede tener ese motivo ulterior no honesto, no sincero, y convocar esos testigos parciales como sencillamente justificaciones para lograr ese motivo ulterior final. Pues bien, esta es la dinámica viva del ego en el mundo. Esto se reproduce no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual constantemente en la humanidad. Dice, el ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación. Es decir, analizar separadamente el argumento con independencia de considerar a las otras partes. Y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Bien, pues no hay mejor ejemplo que el de una guerra para ver cuál es el funcionamiento del ego a nivel colectivo. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia, al no darse cuenta de que finalmente la decisión de ataque no es una creencia consistente y por lo tanto no es sostenible y no se puede mantener porque los resultados finales van a ser un empeoramiento para todos. Al no darse cuenta de eso, o al no querer darse cuenta, que también puede haber motivo ulterior ahí, y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación para sí mismo, obsesionado, mi país se va a salvar defendiéndose él solo de todos los demás. Al no darse cuenta, al estar obsesionado por la convicción de que la separación, planteamiento de análisis fragmentario y separado, es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por tanto, de todo significado. Todo lo que percibe, el ego ataca todo lo que percibe. Como me percibo atacado, voy a atacar, voy a invadir, voy a establecer una guerra en otros frentes, el frente energético, el frente informático, el frente de la propaganda, el frente interno, el frente de las alianzas con otros países que debido a esa miope percepción y de no apreciar la totalidad se prestan también a ese análisis fragmentario y pueden coadyuvar a pretender establecer esa creencia que es imposible establecer, dice Jesús, porque el resultado final se encarga de manifestar lo absurdo de esas creencias separadas, desprovistas de la contemplación de la totalidad. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado
por el caos. Pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Por lo tanto, si el ego en esa confusión decide que la salvación propia está en dividir, fragmentar, analizar separadamente y atacar, entonces, lógicamente, lo opuesto, que es la armonía de contemplar una solución para todos los involucrados, significa una amenaza, porque su convencimiento es otro. 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden ser, sino exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. Claro, aquí se está manifestando la dualidad de los opuestos. La dualidad de los opuestos, si bien podía ser uno de los propósitos de exploración general del espacio-tiempo, sin embargo, se ha dramatizado de forma que se le ha dado forma surgiendo una personalidad que está convencida de que lo opuesto a lo real es la realidad. Está convencida de que la ficción es una realidad. Por lo tanto, la interpretación que hace de las leyes de la percepción son las opuestas a las que hace el espíritu. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Bien, en este ejemplo que hemos puesto, ¿cuál es el error? Todos me atacan, me quieren mal. La única fórmula para que mi país sobreviva es atacar. ¿Dónde está el error? ¿Había alguna posibilidad de que ese país agresor fuese atacado por los demás en algún momento? No. Ese es el error. El ego se concentra en el error. No, sí, había una posibilidad. Había una asociación militar del resto de los países que seguramente, de no haber actuado nosotros de la forma que hemos actuado, nos hubiese atacado. Ese es el error. Pero se concentra en el error, poniéndolo como verdad, para justificar el ataque. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales. Por ejemplo, el que hemos dicho ahora mismo, de pensar que había alguna posibilidad de que el resto de los países llegase a realizar un ataque militar a ese país que ahora ha invadido a otro. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. Es decir, que dándole apariencia de veracidad a los errores, establece una verdad completamente diversa de la verdad. Si hubiese sido completamente inverosímil que ese país agresor hubiese recibido un ataque de los demás, y eso es la verdad, con base en análisis parciales falaces, se establece una verdad alternativa. Y de hecho, la acción, la decisión de agredir a un país vecino se basa en esa verdad alternativa completamente falaz, pero que se ha construido con ese razonamiento típicamente circular sobre la base de error tras error. El siguiente paso, dice Jesús, entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Hemos invadido a otro país con el fin de evitar de que nos invadan a nosotros.
La inconsistencia se hace verdad para justificar lo injustificable. Y esa inconsistencia que se hace verdad, se convocan todos los testigos posibles para hacerla pasar por una verdad. Primero, lógicamente, en este ejemplo, internamente. Internamente hay una propaganda destinada a justificar que de no haber tomado la decisión de invadir un país vecino y recuperarlo para la gloria del anterior esplendor, se hubiese recibido un ataque de los demás. No, se estaban aproximando a nuestras fronteras con el fin de invadirnos. De esta forma, invadiendo a otros países, ampliamos nuestras fronteras e impedimos que se aproximen. Bien, todo esto, por supuesto, insisto, de no haber motivos ulteriores, porque puede haber motivos ulteriores. Es decir, el ego va a utilizar todos los engaños y ardides posibles para conseguir su objetivo. Entonces, el ego sí puede ser consciente de la inconsistencia de la idea de que ese país podía ser invadido. El ego podía ser consciente de eso. No obstante, había un motivo ulterior. Aún así, quiero aumentar mi poder e influencia porque considero que eso es mi salvación, en detrimento de los demás. Con lo cual, en un segundo nivel, volvemos a tener otra inconsistencia. Y esta vez sí que es inconsciente para el ego decisor, no dándose cuenta de que la decisión final de aumentar tu poder e influencia sobre el resto de los países, sin tenerles en cuenta, puede acabar en la peor situación posible para tu país. Y esto, en este ejemplo que estamos manejando, aún no se ha visto, ya se atisba, pero sí se ha visto en los ejemplos, por ejemplo, de las dos últimas guerras mundiales. Aumentando nuestra influencia y nuestro poder, vamos a conseguir lo mejor para nuestro país. Resultado de las dos guerras mundiales para el país que en concreto utilizó ese argumento falaz. Ahí está la historia. En este caso hablamos, lógicamente, del país que inició las dos pasadas guerras mundiales. O promovió principalmente. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, ya sea la primera inconsistencia, que es la que se presenta de cara al exterior, o la segunda inconsistencia producto de un motivo ulterior, pero que sigue siendo otra inconsistencia. Si no invado por una razón que es la que presento a los demás, invado por otra. Si no ataco por una razón que es la que doy como justificación a los demás, ataco por otra razón que para mí es la real y la estoy ocultando, pero sigue siendo una inconsistencia y sigue siendo un error. Y el ego actúa con diferentes capas de inconsistencias, las primeras falsas porque no se las cree ni él, pero son las que presenta a los demás y para lo cual convoca testigos. Y la última inconsistencia final es que por la razón que fuese considera, y esta es la clave, que una visión parcial de separación, me voy a salvar yo sin tener en cuenta a los demás, es su salvación, lo cual es la mayor de las inconsistencias finales. Siempre que no se contemple, y esto es una máxima, y esta es la aplicación práctica del mensaje de Jesús en su vida y de lo que está diciendo en un curso de milagros, siempre que no se contemple la mejor solución, la que más beneficie o menos perjudique a la totalidad de los involucrados, siempre que no se aprecie la plenitud de la situación, siempre que no se intente comprender el problema en su totalidad, cualquier acción de alguien que piense en salvarse por sí mismo, finalmente va en detrimento de sí mismo. A nivel colectivo se ve con muchos ejemplos en la historia. A nivel individual se ve, hay que verlo con una perspectiva mayor. Se puede ver en una vida, se suele ver en una vida, en una secuencia vital, pero en caso de que no se manifieste completamente en todos sus efectos en una secuencia vital, se ve contemplando bajo la
teoría de la reencarnación, en la evolución final de esa conciencia que persiste vida tras vida en sostener la creencia de el error de pensar que la solución parcial, autónoma y de separación es mejor que la solución global, plena de una situación. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Y esto, mal que nos pese, aunque ahora a nivel colectivo la humanidad está saliendo por fin de esa idea, gracias a que estamos recibiendo información espiritual y gracias a que individualmente ya van siendo cada vez más las personas que rechazan aceptar el error como real y la verdad como error. No obstante, la historia de la humanidad ha tenido como tema que el error es real y la verdad es un error, poniendo perfectamente de manifiesto esta dinámica del ego. Pues bien, como ahora todavía una mayoría de las personas aceptan que el error es real y la verdad es un error, a nivel colectivo la humanidad sigue manifestando que el error es real y la verdad es un error. ¿Cuál es aquí el error? El análisis parcial, separado del análisis total. Y por lo tanto, como dice aquí Jesús, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. Sálvese quien pueda, sálvese cada uno. Ocúltese que la verdad siempre es la solución que involucra a todas las partes. Con lo cual, sálvese quien pueda, el error se ha hecho en el mundo la verdad. Y contémplese la totalidad y decídase lo mejor para todos, que es la verdad, para el mundo es un error. Y así cobra pleno sentido. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, lo que lo ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento, declararlo. Y en el mundo se ha declarado. Y en el mundo ahora mismo. Estamos 4 locos de la espiritualidad, pero el resto del mundo tiene muy presente el error como real y la verdad como error. La competencia, el conflicto, el ataque. 15. El ego no trata de comprender esto. Lo ha establecido ya. El siguiente paso, dice, en su sistema de pensamiento es establecerlo. Esto es verdad. Y esto es un error. Y es lo opuesto a el error y la verdad reales. Pero está establecido. A continuación, el ego no trata de comprender esto. Lo ha aceptado. Lo cual es obviamente incomprensible. Por eso este mundo es obviamente incomprensible. Esto se refleja muy bien en las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Ahí se pone muy bien de manifiesto, sobre todo en el libro segundo, que trata de temas colectivos de la humanidad, esta inconsistencia y esta incomprensibilidad de lo que ocurre. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible. Ya no lo trata de comprender. Es una verdad establecida. Es una verdad promulgada diariamente en los medios de comunicación. Pero trata por todos los medios de demostrarlo. No trata de comprender esto, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente. Y constantemente el ego actúa con esa verdad suya, que es errónea, tratando constantemente de protegerla y demostrarla.
tratando constantemente, como dice aquí, porque Jesús nombra concretamente la palabra protección, teniendo muy presente el error y protegiendo lo que lo ha hecho real. Es un error que ya no paso a comprenderlo, lo considero la verdad y a partir de ahí lo protejo. Y entonces en el mundo surgen múltiples teorías de pensadores por las cuales la actuación separada, fragmentaria, sin tener en cuenta la totalidad, decidiendo el sálvese quien pueda, hay multitud de teorías de pensadores y de informes de expertos, ahora es muy común hablar de los informes de expertos, que protegen esa verdad. Y eso lo hace el ego constantemente, valiéndose del análisis para atacar el significado. Si hay un significado global que es la verdad, ese significado global, los estudiantes de espiritualidad podemos entender perfectamente de dónde viene, de que somos una unidad. Por lo tanto, el significado global es el único válido. Pues bien, si tú desmenuzas, analizas separadamente aspectos parciales, te pierdes el significado verdadero. Y entonces vas a significados parciales que por definición son erróneos, porque no contemplan la totalidad. Valiéndose del análisis para atacar el significado de verdad de la totalidad, el ego logra pasarlo por alto. Dice, no, pero mira, si hemos analizado todas estas cosas y todas apuntan a que hay que salvarse uno mismo. Claro, pero has analizado aspectos parciales y los has agregado artificialmente después. No has analizado la totalidad de la situación como una sola cosa. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Una serie de percepciones fragmentadas. Es decir, tú tomas una unidad, la divides en aspectos parciales, de cada aspecto parcial obtienes un significado parcial y luego sumas esos significados parciales y dices, ¿ves? Si todos los argumentos defienden mi decisión, por 20 razones era necesario invadir a ese país, 20 razones que son, nos querían humillar, y entonces estaban aprovechándose de que nosotros estábamos pasivos y fíjate las cuestiones económicas y luego mira además cómo al haber perdido territorios anexos pues iban aproximando a nuestras fronteras porque querían invadirnos, todo falsedades, pero contemplando cada una de ellas con su verdad inconsistente y sumándolas dices, ¿ves? Por todas estas razones lo mejor es atacar. No has contemplado la visión global. De haber contemplado la visión global, y mira que hay ejemplos en la historia, pero no hay peor ciego que quien no quiere ver. Y el ego no quiere ver. El ego no quiere ver la realidad, porque el ego sabe que la realidad significa su extinción. El ego, en ese sentido, es un hábil superviviente. No le interesa analizar, por ejemplo, en este caso que estamos diciendo, qué ha ocurrido con las guerras anteriores, con los países que han promovido el inicio de esas guerras. No lo quiere ver. Mira que es bien claro. Pues no, analiza partes muy concretas, tergiversándolas, para luego agregarlas y decir, ¿veis cómo tenía razón y había que atacar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? Todas esas razones son las que... Sí, pero la razón fundamental, que es la visión total de la cual la historia te da cumplidos ejemplos, esa no la has analizado. Bien, al ego no le interesa, porque de analizar eso y decidir conforme a la interpretación de la globalidad, el ego desaparecería como rol de personalidad sobreviviente identificado con la oscuridad. Desaparecería.
Y esa es su dinámica. Esto se convierte entonces en el universo que percibe, el de la agregación artificial de razones erróneas, fragmentadas, agregadas para dar una conclusión final completamente errónea, pero hacerla pasar por la verdad. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. Finalmente, los resultados están ahí. Véanse las guerras mundiales anteriores. Pero el ego no lo quiere ver. 16. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Vaya, por supuesto que sí. ¿Quiénes están dispuestos a escucharle? Los que a su vez, imaginemos la cuestión desde un punto de vista individual y colectivo. ¿Quiénes están dispuestos a agregarse a una colectividad egoica? Los que individualmente están dominados por esa mentalidad egoica. Y tiene mucho poder de atracción para ellos. Véase cómo las guerras finalmente siempre tienen justificación para los que las promueven y arrastran a mucha gente. Véase con esta frase: no subestimes el poder de atracción de las demostraciones que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Véase cómo en el país iniciador de las dos guerras mundiales que ha habido, se convenció a la mayoría de la población interna. No subestime su poder de atracción. La percepción selectiva es escoger la parte de significado parcial y separada que me interesa y desechar lo que no me interesa. Y lo que he selectivamente escogido para apoyar mi tesis, darle la apariencia de la totalidad. No, la totalidad era previa. Era antes de rechazar parte de los argumentos y quedarte con los que te interesaban. Por cierto, esto de la percepción selectiva se hace bastante al estudiar un curso de milagros. Cada uno percibe del curso lo que le interesa. Esto es algo bastante común. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de percepción del curso en su totalidad, de forma sistemática, de cualquier texto espiritual y de todos los textos espirituales. Y hacer propia esa percepción global, sistemática, según la espiritualidad, y proyectarla en el mundo. Y esa es la fórmula para no incurrir inconscientemente en la dinámica egoica. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de estos testigos es congruente. Claro, no hay falta de agudeza en el ego. El ego es agudo, el ego es ingenioso. Y entonces, como persigue su propósito de forma constante, entonces no escatima los medios y escoge los testigos, esas interpretaciones parciales que selecciona para dar una apariencia de globalidad. Lo hace cuidadosamente. Y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos. ¿Por qué se puede hablar de locura? Bien, ¿cuántos ejemplos hemos tenido de guerras infructuosas, finalmente, para todos los involucrados? ¿Hay alguna que haya sido fructuosa para los involucrados? Contemplándolo en la totalidad, esta vez contemplándolo en la totalidad de la manifestación humana. ¿Hay alguna guerra que ha sido fructuosa? No. ¿Qué es la locura? No querer ver eso.
no querer verlo, no querer ver que la violencia física, el ataque, siempre es infructuoso. Se puede ver de una forma cercana, física, y se puede ver de una forma espiritual más global. Esa es la auténtica visión, cuanto más global mejor. Pues bien, aunque se vea de una forma cercana física, ¿cuántos ejemplos de guerras ha habido en la historia de la humanidad infructuosos para los países que las han promovido o participado en ellas? Pues los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, porque se han escogido razonamientos parciales y se ha ocultado el resto de los razonamientos. Entonces, el razonamiento concluye allí donde comienza. No tiene mayor recorrido. Esto es todo lo que hay. No se consideran más cosas. Ah, pues parece convincente. Claro, claro. No, no, perdona. Hay que considerar más cosas. Porque si no te va a parecer convincente la locura. Y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente, lógicamente. Lógicamente. Igual que un determinado nivel de conciencia puede entender lo de niveles de conciencia inferiores, pero no puede entender lo de niveles de conciencia superiores, pues un determinado sistema de pensamiento basado en un determinado nivel de conciencia no puede trascender su propia fuente, no puede ir más allá. Por eso resulta convincente, porque cuando se apoya con un determinado nivel de conciencia de ahí para abajo, no se ve más allá, no se ve de ese nivel de conciencia para arriba. Esto es una verdad evolutiva, esto es un axioma evolutivo. Yo estoy conforme en cómo es la humanidad. Bueno, claro, porque tú tienes un nivel de conciencia con el cual no te imaginas cómo podría ser la humanidad con mayor conciencia. Entonces dices, ojo, la humanidad esta es perfecta, porque no ves por encima. Y esto es un axioma evolutivo. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, como la historia finalmente se encarga de demostrar, pero ¿ha habido alguna guerra fructuosa? Bueno, sí, ha habido guerras en las cuales el invasor se ha hecho con todo el mundo, pero ¿qué ha ocurrido finalmente con esos pueblos? Veamos en un ejemplo histórico, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano era algo, pues, bueno, pues finalmente tuvo su decadencia, tuvo su declive. ¿Por qué? Porque se basó en la inconsistencia, hizo el error real y de la verdad error, y eso no puede durar, no puede durar. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada finalmente, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados, pero se puede engañar a algunos siempre o a todos durante un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Esta frase se aplica también a la cuestión de la verdad profunda espiritual con respecto a las verdades parciales humanas. Finalmente, el resultado se acreditará conforme a los medios que se han utilizado para llegar a él. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Tú niegas algo y lo sacas de tu ángulo de visión, ya no lo percibes. No percibes la negación. Cuando hay una totalidad, extraes selectivamente los argumentos que te convienen y ocultas los demás, los dejas de percibir y ya crees que los que has seleccionado son la totalidad. Pero si eso nos pasa todos los días a todos, todos los días nos pasa a todos en mayor o menor medida. Escogemos los argumentos que nos convienen y los consideramos la totalidad.
prescindiendo de otros argumentos que al ocultarlos inmediatamente dejamos de ver. ¿Cómo iba a poder percibir el ego lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. Al final el resultado será, como efecto, el correspondiente milimétrica y precisamente a las causas que lo generaron. Has seleccionado un conjunto de causas que te conviene. Son erróneas, pero has hecho de ello la totalidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Erróneo. Los testigos dan testimonio de su negación finalmente, pero no de por qué resultó erróneo, porque negaste escoger el argumento de la totalidad que era el único real. Y entonces te has quedado también casi sin aprender el por qué te has equivocado, porque lo has negado todo. Los testigos dan testimonio de tu negación, pero no de lo que has negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Has ocultado la interpretación que aprecia la plenitud. Has ocultado la comprensión de la totalidad. El Padre es la plenitud y la totalidad. Por lo tanto, has perdido de vista al Padre. El ego mira de frente al Padre y no le ve, pues ha negado a su Hijo. Su Hijo es una unidad con el Padre. Su Hijo es una unidad. Has negado esa unidad. Has prescindido de la visión de la totalidad. Has seleccionado ingeniosamente los argumentos que te convenían. Has perdido de vista la totalidad. No ves al Padre. Has negado a su Hijo. 17. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo como una unidad y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe, porque has convocado falsos testigos, escogido selectivamente los argumentos que te han convenido para denostar. Esto ya podemos verlo mejor a nivel individual. Cuando, por la razón que sea, tienes miedo de alguien porque compite contigo, porque piensas que te hace de menos, porque crees que es mejor que tú, y entonces emprendes una campaña para denostarle, seleccionas los argumentos que más te convienen, le das apariencia de la totalidad y convocas a los testigos para lanzarlos contra él. Pero finalmente, eso siempre, tarde o temprano, obtiene el resultado conforme a los medios. Y es que no hay nada que pueda demostrar que el Hijo de Dios es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Y un mundo que se basa en intentar demostrar que algún Hijo de Dios es indigno, finalmente es un mundo caótico. Y poco a poco vamos comprendiendo que no podemos demostrar que ningún Hijo de Dios es indigno. Poco a poco lo vamos comprendiendo cada vez más, hasta que lleguemos a comprenderlo en su totalidad y seamos un mundo, como dice el libro de Urantia, en su etapa de luz y vida, en la que se comprenda finalmente que ningún Hijo de Dios es indigno y que no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Y entonces será ese mundo del futuro, esa nueva tierra que todos imaginamos y que algún día alcanzaremos. Lo que ves en su Hijo, a través de los ojos del ego, es una demostración de que su Hijo no existe. Es una construcción artificial. No, este es un cafre. Eso es una construcción artificial que has obtenido seleccionando lo que te ha convenido para denostarle. No es la realidad. No es la realidad. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Donde quiera, sí, donde quiera. En la mayor de las confusiones e inconsciencias
¿Y grado de locura posible? Sí. Por ejemplo, Hitler, sí. Allí tiene que estar el Padre también. Sí, 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 sí. Allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega, y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Este es el mundo del futuro. Esta es la nueva tierra. Vamos a leer otra vez la descripción que hace Jesús de la nueva tierra. Acepta lo que Dios no niega. Empieza antes. Donde quiera que esté su Hijo, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Este es el mundo del futuro. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Esta forma tan poética y tan ensalzada de describir el entorno divino en la futura tierra es la que emplea Jesús. 18. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego. Depende de lo que elijas, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir. Si yo quiero percibir algo, voy a escoger selectivamente e ingeniosamente los testigos que me apoyen a eso, a cualquier cosa que elija. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Vas a obtener testigos de lo que quieras. Este es un cafre, van a aparecer testigos. Vas a convocar. Este es un hijo de Dios, van a aparecer testigos también. De lo que quieras. Ahora, otra cosa es el resultado final de esa actitud y esa decisión. Pero los testigos aparecerán. Entonces te puedes autoengañar con una facilidad extraordinaria. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. El que quieres utilizar. ¿Por qué? Porque lo has proyectado tú mismo, escogiendo selectivamente los argumentos que te han convenido, lo has proyectado y lo percibes tú luego así. Es que luego no te das cuenta siquiera de que lo has proyectado tú y crees que viene ex novo, de nuevo, y dices, mira, tenía yo razón, mira qué cantidad de cafres. Perdona, es que tú has querido ver la cafredad en el mundo. Y es por eso por lo que ahora ves los cafres. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Proyección-percepción. Pero aquí en el mundo del retardo, la proyección-percepción no parece que sea a la vez. Y te crees que lo que percibes es objetivamente real cuando es un producto de una proyección tuya previa de tu sistema de pensamiento. No, la cafredad está en todas partes. Mira, mira cómo hay cafres por aquí y por allí. Porque tú crees en la cafredad. Porque lo has decidido así previamente. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. Cada uno tiene el poder de liberarte en función de cómo le quieras contemplar. Te puede liberar o te puede seguir esclavizando a un determinado sistema de creencias. Te puede demostrar muchas cosas el que con solo un hermano cambies tu punto de vista. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Pero no nos damos cuenta de que convocamos falsos testigos, proyectamos y luego acepto falsos testimonios sobre él, percibo. No me doy cuenta del juego, de que depende de mí, de que es una decisión. Insistimos
Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas de él. Y lo que percibas de él es lo que quieres percibir. Y luego ocultas que estás eligiendo una percepción. La proyectas inconscientemente, pero la has elegido previamente. Es que el ego tiene ingenio como para ocultarte tus propios procesos de inconsistencia. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. No oyes más que tu propia voz. No, porque mira y dicen y fíjate y tienen razón. Y yo pienso eso. No oyes más que tu propia voz. Los demás son testigos que has convocado para emitir tu propia voz en un sentido o en otro. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 5, la dinámica del ego. En fin, un epígrafe largo. Hemos ido dando una visión de cada una de las ideas. Creo que con esta visión de cada una de las ideas, la visión de conjunto se obtiene rápidamente a la vista de las explicaciones. Y para la siguiente sesión pasamos al epígrafe 6, el despertar a la redención de este capítulo 11, Dios o el ego. Por hoy, nada más. Prospector.